Ya nosotros con esto, bueno, tenemos ahí la Y, que se acuerdan ustedes cuando vieron la ecuación de crecimiento del sistema biológico, un valor de Y a 20 grados Celsius, que va entre 0.4 a 0.8. Esto también es un rango de criterio, no bueno, se elige un dato entre este rango, no necesariamente va a haber uno específico. La KD también, la KD a los mismos 20 grados Celsius y nuevamente estará comprendida en un rango de 0.025 a 0.075. ¿Sí? Y bueno, pues ya con esto nosotros podemos empezar a calcular nuestro diseño, va a ser nuestro diseño, ¿sí? Entonces, primero tenemos el primer paso es la DBO del efluente, ¿sí? La DBO del efluente. Y entonces, para determinar la DBO del efluente, se utiliza esta ecuación. SE es igual a la DBO del efluente menos 0.63 por SSE. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestros valores que empezamos a tener en en nuestros parámetros que nos están dando y lo empezamos a sustituir. A ver, entonces, si me siguen y me van ayudando, por favor. Entonces, a ver, sustituimos. Es SE, que debe ser el valor de la DBO del efluente. ¿Cuánto es? 7075. 7075 miligramos por litro menos 0.63 por... Uy, es que de repente... Ok, después, ¿cuál sería el valor de SSE? ¿Dónde quedó? 18.558. 18.558. ¿Dónde quedó? SSE, sólidos suspendidos totales. No. No lo puse, ¿verdad? No, profe. No, profe. Se me fue, perdón, estaba aquí. Sólidos. El efluente. Perdón. Y este tiene un valor de 4.600. Sí, miren, aquí está. 4.000. Es que me equivoqué acá. Es SST. Sí, es 4.639.5. ¿Ok? Miligramos por litro. ¿Sí? Y entonces ya tenemos nuestro primer valor, que es el sustrato en el efluente. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 4.152.11. 4.100. 52.11 miligramos por litro.
entonces ya tenemos nuestro sustrato en nuestro efluente, ¿sí? Ese es lo que vamos a tener en nuestro efluente. ¿Cuál es el efluente, jóvenes? A ver, conceptos. Para que os vayan imaginando dónde van a estar colocando estos datos. ¿Dónde está el efluente? Es el que sale, ¿no, profe? Exactamente. Exactamente, es a la salida, ¿sí? De nuestro sistema. El afluente es este que está aquí como A de afluente. Es el que entra, ¿sí? Y el efluente es el que sale. Bien, a ver, entonces, vamos a ver que ese es nuestro sustrato que vamos a tener de acuerdo a esta DBO de nuestro efluente. Y entonces esa es la materia orgánica que vamos a, el sustrato, acuérdense que es la materia orgánica que está representada por la DBO, entonces ya para saber bien cuál es la cantidad de materia orgánica, pues se hace esta ecuación, se utiliza esta ecuación y entonces se obtiene ya en miligramos por litro de sustrato, ¿sí? Eso es lo que queremos saber, perdón. Después vamos a ver cuál es la biomasa en el reactor, ¿sí? Vamos a ver, biomasa en el reactor. Y entonces, vamos a ponerlo como número 2, la biomasa en el reactor, pues ustedes ya lo tienen, bien lo vieron de la ecuación de ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? A ver, del crecimiento biológico. La ecuación de Monod, jóvenes, Monod. Ajá. Y entonces el crecimiento o la biomasa que va a haber ahí está determinado por X sub E y está dado por el factor de crecimiento, por Y, por Q, que es el gasto, y por la diferencia del sustrato, ¿sí? Y entonces esto entre 1 más KD y multiplicado nuevamente por el factor de crecimiento. No les puse el factor de crecimiento. Y el valor del crecimiento es de 11. Yes, ¿sí? Bueno, y entonces nuevamente volvemos a sustituir todos nuestros datos. Entonces, a ver, me van diciendo, por favor, para que vayamos todos iguales. Es que 11. uh-huh. El valor de Y es tomar el rango de 0.5. Puede ser, exactamente, puede ser 0.5. 0.5, que sería en miligramos. ¿Cómo les puse los datos, los valores, verdad? Miligramos son esos pequeños volátiles sobre miligramos de TB. Todo esto es la Y, ¿sí? Pues aquí está. Miligramos. Son los pequeños volátiles sobre miligramos. TB. ¿Sí? Y entonces, después tenemos nuestro valor de Q. ¿Cuánto es nuestro valor de Q? Aquí tenemos todo lo que les di de los rangos y aquí no vamos a agarrar el caudal teórico todavía. Aquí se utiliza el caudal del afluente que está entrando y que nos dan aquí. Entonces aquí, ¿cuál de todos estos nos conviene utilizar en este momento con estas unidades que tenemos aquí? Pues realmente sería la de litros por día, porque aquí está días. Bueno, esta es una de días. Entonces serían 4.800 litros por día, ¿sí? Y después todo esto
va en la diferencia del sustrato. ¿Cuál es el sustrato a la entrada? ¿Tiene el valor por ahí del valor del sustrato a la entrada? Sí, aquí está. La DBO. Acuérdense que la DBO al efluente es una manera directa de conocer el sustrato o la materia orgánica, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos al afluente a la entrada 28.300 miligramos por litro, menos el del efluente, que es de, ¿cuánto nos salió? 4.152.11. 4.052.11 miligramos por litro. Y todo esto tendrá que ir dividido entre 1 más KD. ¿Cuál es el valor de KD que ustedes quieren agarrar en este caso? 0.025. Ok, 0.025. La KD está dada en días a la -1. Entonces aquí se pone días a la -1. Y esto por el producto de la constante de crecimiento. Sí. Y es de 11, ¿no? 11. Ahora sí, ¿cuál va a ser la biomasa que va a estar en nuestro reactor o en nuestro bioreactor? A ver, ¿quién me ayuda a hacer esta operación? Profesor, ¿Eh? es la letra que está usando es XV, así, XV. XV. Sí, Ok, gracias. es la biomasa. Bueno, a mí me da un número muy grande. Es 500 millones 3.369.4. Ok, a ver otra vez. 500 millones, Ajá. igual es dos ceros. Otros dos ceros. Y ahí sí ya es 3.369.4. 3.369.4. Sí, punto 4. Muy bien. ¿Y esta qué unidades tiene?
sería, bueno, miligramos por litro, miligramos por litro, litros y litros de aquí, ahí va, miligramos de este con miligramos de este, y a la -1 con 10 a la 1, y solo nos quedaría, ¿qué cosa? Bueno, y este día, con este 10. Y entonces ya nada más nos quedaría miligramos de sólidos volátiles. suspendidos volátiles. Muy bien. Entonces, esto, si nosotros lo convertimos a qué cosa? A kilogramos, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500, ¿no? 500.003 kilogramos de sólidos volátiles. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando esto? Esta es la masa, imagínense, 500 kilogramos, o sea, casi media tonelada de lodos, de biomasa, ¿eh? O sea, lo que quiero que se imaginen es la biomasa, los sedimentos que hay tanto en el fondo como en la biomasa suspendida. Acuérdense ustedes cuando veíamos la parte teórica que decíamos sistemas adheridos o biomasa adherida y biomasa suspendida. Bueno, la biomasa en este caso es suspendida porque es un reactor aerobio y entonces está suspendida. Entonces, tanto la biomasa que está suspendida en el agua como la que está en el fondo, esa es la cantidad que estamos nosotros calculando aquí, ¿sí? Entonces, imagínense esa cantidad de masa que debe de estar en este reactor, ¿sí? Por eso no son cantidades así como que digan, ay, ya está, creo que estoy mal en el cálculo. Bien, gracias, David. Es que de verdad, cuando me escriben en el chat o llegan después de que yo estoy proyectando algo, no es que no los quiera dejar entrar, no puedo ver yo quiénes están queriendo ingresar, entonces hasta que o me dice alguien o veo en el celular que me piden acceso, ya es cuando tengo que abrir y cerrar las ventanas. Por eso hasta ahorita algunos les di el acceso. Y ahorita apenas vi también su mensaje de David. Gracias, David. Bien. Entonces, esa es la cantidad de sólidos, o más bien de biomasa, bueno, si son sólidos, la biomasa es un sólido, que vamos a tener en nuestro reactor, ¿sí? Entonces, hasta aquí todos ya apuntaron todos los cálculos. Sí, Sí, Ya, profe. Bien, entonces ahora, bueno, yo voy a cambiar de página y necesito que ustedes también me vayan ayudando con los valores ahorita que vayamos a calcular lo que falta, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver, 3. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Si ya calculamos la cantidad de masa que vamos a tener en este reactor, ¿cuál sería la siguiente parte que nos interesaría conocer? Pues precisamente el volumen del reactor, ¿sí? Hay que conocer de qué tamaño va a ser ese volumen, de ese reactor, perdón, para contener esa masa, ¿no? Y por lo tanto, se utiliza esta ecuación, que es igual al volumen por la biomasa de nuestro reactor, que es igual a la biomasa de nuestro reactor entre precisamente nuestros sólidos suspendidos volátiles en nuestra concentración, vaya, de nuestro reactor, ¿no? Y ese está dado por SS, sólidos suspendidos volátiles, es LM, que es la materia que está en nuestro reactor determinado, y ese parámetro lo tenemos también ya calculado. ¿Cuál es el valor? SSVLM. ¿Sí lo tienen por ahí?
SSV. No, no lo puse. Entonces, SSVLM está dado en 4000 miligramos por litro. ¿Sí? Bien. Y entonces, esta es la ecuación para obtener nuestro volumen de nuestro reactor. Y entonces, ¿cuánto es X sub V? ¿Cuánto fue? 400, 500, ¿no? A ver, está en kilogramos. Hemos calculado en, en miligramos, 533,000, ¿o qué es? A ver. 3.369. 3.369 miligramos por litro. Y entonces hacemos esa división. ¿Y cuánto es ese resultado? 1.250.008.42. Es cierto, estas no son las unidades, ¿verdad? ¿Cuáles unidades son? Miligramos por sólidos suspendidos por la... Exactamente. Sí, porque si no nos van a quedar en litros. Entonces, me dijeron, perdón, ¿cuánto? ¿O qué? ¿1000? ¿O qué? 1.250.008.42. 1.150.000. 250. 250. Sí. 250. ¿Qué? 008.42. 008.42. Ahora sí, ¿en qué unidades? En litros. Suspendidos volátiles. No, en miligramos, pues se va con miligramos. ¿Sí? Y entonces ya nada más nos quedan en litros. ¿Sí? Pero este es en litros. Para no manejar cantidades así como que muy, muy grandes, pues lo pasamos a metros cúbicos para que sea un valor mucho más sencillo de manejar. ¿Cuánto nos sería en metros cúbicos, jóvenes? Y los 150. 1200. $1,125, ¿no? Aumenta. 1100. Sí, 1125, ¿no? A ver. ¿Sí? Sí o sí. Creo que estamos mal. Sería 125.000.84 el volumen. Ok. Entonces, corregimos. Bien, ¿mil qué? 125.000.84 litros. 125. 1120. Ay, ver otra vez porque ya no hice bolas yo. 1.125. 1125.84 litros, ¿sí? No, espera. No, 125.000.84 litros, perdón. Leí mal. 125,000. Sí, punto 84. 100.
125.000.84. Ay. Punto 84 litros. Sí, Ajá. Y en metros cúbicos, 125. 125 metros cúbicos. Esto es lo que vamos a requerir del volumen de nuestro tanque, de nuestro reactor, ¿sí? Ese es el volumen de nuestro reactor. Ya la forma y todo esto, bueno, pues ya va a depender de qué cosa, pues de características específicas del sitio, es decir, tendríamos que definir si el reactor es un reactor rectangular, cuadrangular, circular, pero todo eso va a ser determinado por nuestro terreno, ¿sí? O sea, en este momento no está definido un predio como tal, simplemente vamos a sacar el volumen y bueno, pues ya es muy fácil, ¿no? Porque ya obtienen el volumen, simplemente trasladan el volumen a la ecuación de la figura geométrica que ustedes quisieran y meten el valor y pues ya, ¿no? Realmente eso es eso es lo de menos, pero lo importante es saber cuál es el volumen que debemos de tener para poder almacenar la cantidad de masa que se tiene de biomasa para poder mantener nuestro sistema ya controlado, ¿sí? Bien, ahora, algo que también es importante, que a lo mejor eh, es uno de los parámetros más relevantes a la hora de que se está haciendo el diseño, pues es saber, pues, cuánto tiempo es el que vamos a retener o cuál es el tiempo que va a estar ahí nuestra agua en contacto con la biomasa, con todos los microorganismos, para que dé el tiempo suficiente de purificación, ¿sí? Es decir, que se degrade nuestra materia orgánica. Entonces ya tenemos la cantidad de biomasa, ya tenemos el volumen del reactor, pues ahora vamos a calcular el tiempo medio de retención hidráulica, es decir, el tiempo que debe de estar el agua en el reactor. ¿Sí? Entonces, el tiempo de retención hidráulica. ¿Sí? Bien, bueno, pues este tiempo de retención hidráulica está determinado por el volumen que se calculó entre nuestro gasto, nuestro caudal. Y entonces vamos a tener que el tiempo de retención es igual a nuestro volumen y nuestro volumen, bueno, pues vamos a meter los litros y son 125.000.84 litros entre el gasto. Denme el gasto ¿en qué unidades? Pues en litros, ¿no? Que es lo que nosotros queremos y en la unidad que tenemos ahí, ¿cuál es litros por minuto, no? Creo. Son 3.34. Muy bien, 3.34 litros por minuto. Y entonces nuestro tiempo de retención va a ser igual a Son 37.425. Punto 40. 37.425.40. Sí, 40. ¿Qué cosa? Minutos, ¿no? Y entonces el tiempo de retención, si nosotros lo pasamos a días, ¿cuánto equivale esos minutos a días?
como a 20 días más o menos. 25.98, 26 días más o menos. 25.98 días. Entonces, aquí ya calculamos el tiempo de retención hidráulica. ¿Sí? Es el tiempo que va a estar en contacto nuestra agua con nuestra biomasa y nuestros microorganismos y todo esto para hacer el proceso de degradación. Esto significa que va a estar en este tanque de reacción o en este tanque reactor biológico nuestra agua 25.98, casi 26 días, para que se pueda depurar de manera, pues, digamos, óptima, que alcance el rendimiento, que es del 75%, si no mal recuerdo, de la planta. Entonces, esos son el número de días que va a estar. Ahora entienden por qué se dice que los procesos biológicos son procesos muy tardados, porque realmente es el proceso de degradación biológica o las reacciones biológicas son muy lentas. En términos de reactividad, digamos, comparados las reacciones químicas con las reacciones biológicas, ¿no? Las químicas son muy rápidas, ¿no? En cambio, las reacciones biológicas son muy lentas. ¿Por qué? Porque es todo un proceso que están haciendo microorganismos y este proceso pues realmente es muy tardado. Entonces aquí ya vemos plasmado y vemos reflejado ese concepto que dicen es muy tardado. Bueno, pues cuando ustedes escriban sus tesis o sus proyectos y hablen en términos de cualquier cosa, pero que digan es mucho, es poco, les van a criticar mucho esa parte de que digan es que mucho o poco es relativo, que es mucho, que es poco, no es cuantificable. Entonces, esto es algo ya más tangible y es algo que con lo que ustedes van a poder defender mucho mejor a la hora de decir es mucho, es poco. Realmente hablar de que va a pasar 26 días nuestra agua en este tanque, en este reactor, pues nos habla de que la velocidad pues no es una velocidad muy rápida, realmente debe ser muy lenta y controlada sobre todo. Entonces imagínense, si nosotros de por sí se tardan 28 días, 26 días en que nuestra agua haga sus procesos biológicos o los procesos biológicos se encarguen de degradar la materia orgánica de nuestra agua, y si no controlamos temperatura, pH y concentración del sustrato, imagínense, o sea, 26 días después nos vamos a enterar que todo aquello pues ya no sirve. Entonces, son casi un mes lo que tendríamos que estar perdiendo de tiempo para poder volver a arrancar nuestro reactor, ¿sí? Entonces, echar a andar a una planta de tratamiento de aguas residuales no es cualquier cosa tampoco. Lleva su tiempo porque se tiene que estabilizar y tiene que haber un control de todas estas variables para que entonces ya pueda correr el tiempo de retención que va a hacer su trabajo de remover la materia orgánica. ¿Sí? Hasta aquí, esa es digamos, la parte del reactor. ¿Sí? No hemos, de aquí a dónde pasa, jóvenes. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Al sedimentador? Exactamente, va a pasar al sedimentador secundario, ¿sí? Entonces, todavía no terminamos el diseño de nuestro sistema biológico, porque este es solo ya tenemos el volumen, ya tenemos la biomasa, ya tenemos el tiempo de retención. Ahora vamos a ver la sedimentación secundaria, ¿sí? Entonces, hasta aquí solo hemos diseñado el tanque reactor o el reactor biológico. ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Voy a quitar esto. Profesor, Ya, sí, diga. yo para el tiempo me salió que cuando lo transformé me salieron que eran 259 días. O sea, digamos el puntito a la derecha, pero no sé si estoy mal o algo no anoté bien. Yo Pero ya creo, lo hice 2 veces. yo creo que sí, porque no, ya eso ya es mucho. Mucho tiempo, ¿verdad? No, Ok. pues, es casi un año. Sí, ya me entretuve mucho. Ok, gracias. Sí.
Bueno, ya copiaron aquí todo esto, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ok.